Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en este webinar. Primeramente, pues le damos las gracias a nuestra firma afiliada Garrigues, que nos está acompañando en este evento de total interés para toda nuestra comunidad empresarial. Vamos a estar conversando el día de hoy en actualizaciones laborales y tenemos pues una invitada muy especial, la doctora Carolina Camacho de la firma afiliada Garrigues. Eh, Carolina es la socia responsable del Departamento de Derecho Laboral de Garrigues, Colombia. Su práctica profesional se concentra en derecho laboral, migratorio y seguridad social. Asesora a compañías colombianas y extranjeras en asuntos corporativos, laborales y migratorios, incluyendo procesos de despido colectivo, auditorías, procesos de recursos humanos, terminaciones contractuales, conciliaciones ante el Ministerio del Trabajo, litigios laborales, trámites administrativos en el Ministerio del Trabajo y trámites migratorios ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Consulados. Además, está incluida en varios directorios nacionales e internacionales de máximo prestigio, considerada Leading Lawyer en Labor and Employment Practice en Colombia y en Chambers Latin America 2022. De verdad que es un gusto para nosotros tener a Garrigues y en especial a la doctora Carolina en este espacio. Queremos recordarles a todas las personas participantes mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas para el desarrollo sin ningún inconveniente del webinar. Y también vamos a tener habilitado el chat para que puedan hacer sus preguntas y al final de la presentación, pues con todo gusto la doctora Carolina nos dará respuesta a todas estas inquietudes. De nuevo, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenida Carolina. Adelante. Muchas gracias, Alex. Y para mí, como siempre, es un honor presidir este comité laboral de AmCham Barranquilla. Estoy en esta sesión en la mañana de hoy con Daniela Duque, asociada de la práctica laboral de la firma Garrigues, quien ha preparado una presentación para que todos puedan tener una imagen gráfica de los temas que vamos a estar mirando hoy. Esta presentación es de ustedes, entonces yo se la haré llegar a Alex para que se le remita a los afiliados que se conecten a la charla en la mañana de hoy. Daniela, por favor, arrancamos con la proyección de la presentación. Listo. Entonces, como les decía Alex, en la mañana de hoy estaremos revisando como las novedades que han venido surgiendo en las últimas semanas en relación con aspectos laborales. Mucho se dice en los medios de comunicación frente a novedades en la escena laboral. Sin embargo, en la práctica y en la realidad, ninguna de esas iniciativas aún ha tenido curso y han sido aprobadas. Me refiero a las iniciativas relacionadas con el tema de el recargo desde las 6 de la tarde, el tema de las horas extras para algunas clasificaciones de trabajadores y otras propuestas que han venido desde el gobierno y del Ministerio de la nueva ministra del Trabajo, propuestas que apenas están iniciando su curso legislativo, entonces aún no son normas vigentes. En la mañana de hoy vamos a traerle lo que ya está rigiendo y que creemos impacta de una manera importante el día a día de las organizaciones en aspectos laborales y de seguridad social, y estos 4 puntos son los que trataremos. El primero tiene que ver con el decreto 1427, que se refiere a las prestaciones económicas del sistema de seguridad social. ¿Qué son las prestaciones económicas del sistema de seguridad social? Todos esos desembolsos pagos que le hace el sistema de seguridad social a sus afiliados, normalmente titulares o excepcionalmente beneficiarios, y que este decreto entró muy específicamente a regular prestaciones económicas del sistema de salud
específicamente licencia de maternidad, licencia de paternidad e incapacidades. Para nadie es un secreto el dolor de cabeza que es a veces el trámite de cobro o recobro más bien de incapacidades, porque uno como empresa normalmente le paga y le debe, porque ese es el deber ser, atender la obligación del pago de la incapacidad y luego recobrar frente al sistema. Se genera todo un mecanismo para el proceso de transcripción de incapacidades, que era un gran vacío legal del cual se aprovechaban algunas empresas promotoras de salud para evitar gravar y pagar las incapacidades que no fueran expedidas por su red propia. Y lo mismo cuando eran por la medicina prepagada o la póliza relacionada, que no estuviese anclada con la EPS, pues las negaban. Y eso era un gran problema para las empresas, porque obviamente los trabajadores atendían al servicio de salud que les quedara más fácil, lo que percibieran como mejor, y no necesariamente era la IPS asignada de la red de la EPS en la cual estaban afiliados. El segundo punto que vamos a tratar es el decreto 1368 del 27 de julio de 2022, que es importante darle publicidad porque fue un decreto que expidió el gobierno saliente que se refiere a la posibilidad de acogerse en los procesos de investigaciones administrativas del Ministerio de Trabajo a una terminación anticipada con un plan de mejora y de solución de los incumplimientos detectados por el inspector, sin que se diera o sin que se dé un pago íntegro de una sanción, sino dependiendo de la fase en la cual se está la investigación, pues se logra un descuento en una eventual penalidad o incluso evitar la penalidad totalmente si es en etapa preliminar. Lo veremos más adelante. Daniela nos estará contando en la mañana de hoy el tema de cotización de los independientes con contratos de prestación de servicios. Aquí hay toda una discusión frente a cuál es el artículo que está aplicando. Salió afortunadamente un concepto del Ministerio del Trabajo bastante esclarecedor, bastante, en mi concepto, detallado, claro, frente a qué tenemos hoy y cuál es la regla que debe aplicarse y por qué es tan importante a pesar de que se refiere a independientes y no a trabajadores dependientes. Y para nadie es un secreto que las organizaciones tienen proveedores, en muchos casos personas naturales, que les prestan servicios y que tienen el deber y obligación de verificar el cumplimiento de seguridad social. Entonces, para poder hacer y verificar eso bien, hay que tener claro cuál es la obligación que tiene. Y también tenemos el decreto 1601 del 5 de agosto de 2022, que regula el tema de presunción de ingresos de los trabajadores independientes o por cuenta propia, para todo el tema de la depuración del ingreso y el establecimiento del ingreso base de cotización sobre el cual deben hacer los aportes al sistema de seguridad social. Entonces, sin más preámbulos, arrancamos con el primer punto de la mañana de hoy. Les reitero que está abierto el chat para que las dudas que surgen las anoten ahí. Yo en algún momento las revisaré, las contestaré si nos da tiempo ahora en la mañana en este mismo evento, no me tomo nota de las mismas, pero la idea es que utilicen este espacio para solucionar las inquietudes que les puedan llegar a surgir. Entonces, este decreto 1427 nos trajo unas reglamentaciones frente a las condiciones para el reconocimiento y pago de incapacidades. Lo primero nos trae unos requisitos mínimos que debe cumplir cualquier certificado de incapacidad. Y no son pocos, son más de 13 ítems distintos, en los cuales se tiene que detallar la atención, el diagnóstico, el tipo de atención, si fue presencial, si fue telemedicina, si fue de urgencia, si fue origen, fecha de expedición de la incapacidad, fecha de inicio de la incapacidad, fecha de terminación de la incapacidad. Los plazos para la validación y pago del auxilio de incapacidad. Se establecieron unos periodos para poder presentar
ante la EPS la incapacidad para su validación en el escenario en el cual se tenga que transcribir la discapacidad por ser expedida por un tercero ajeno a la red de la EPS. Se reglamentó aspectos relacionados al pago del auxilio de incapacidad. Se trajo todo el tema de incapacidades expedidas en el exterior. Para nadie es un secreto que con la pandemia y las modalidades de trabajo no presencial, cada vez es más común que se presenten escenarios en que los trabajadores presenten incapacidades que no son expedidas por instituciones prestadoras de servicios de salud ni por profesionales de la salud en Colombia, sino en el extranjero. Incluso la modalidad de trabajo en casa avala la autorización para prestar los servicios fuera del territorio colombiano, lo cual implica que si un trabajador que está haciendo trabajo en casa por fuera del territorio colombiano puede presentar una incapacidad expedida por una institución de salud por fuera del sistema. La base de liquidación de las prestaciones económicas se reglamenta. Se le pone cote, vamos a ver más adelante, a los fraudes que se venían dando, porque era muy común que uno se encontrara escenarios en los cuales las empresas notaban que un trabajador, después de que tenía una variación en su salario en un mes específico por un tema extraordinario, por ejemplo, una reliquidación de recargos o de horas extras o un pago salarial de una bonificación o cosas de ese tipo, veíamos que inmediatamente activaban incapacidades largas que empezaban a recobrar con un auxilio muy por encima del promedio del ingreso base que ellos traían, porque como se toma el IBC del mes inmediatamente anterior al del inicio de la incapacidad, entonces utilizaban eso para duplicar, triplicar y quintuplicar su ingreso y hacer negocio durante la incapacidad. Es decir, la operación que tenían programada la planeaban para hacérsela en las 2 o 3 semanas siguientes a que hayan recibido ese monto para poder asegurar el pago del auxilio en unos términos económicos bastante favorables. También se establece toda una reglamentación para la generación de un portal web unificado para incapacidades y licencias que se va a llamar SIPE, Sistema de Información de Prestaciones Económicas. Esto todavía falta un espacio de reglamentación, pero ya se estableció que va a existir el SIPE y ahí va a poderse conocer en tiempo real todas las incapacidades que se otorguen, sea o no sea de la red, el médico tratante que les pida. Incluso el decreto reitera que cuando un profesional de la salud, médico u odontólogo, expide una incapacidad, está sujeto a todas las reglas de ética médica y obligaciones profesionales. Esto obviamente está linkeado o relacionado con todo el tema del abuso del derecho que hemos visto se ha venido escalando en los últimos años con la expedición de certificados de incapacidades falsos o la generación, digamos, de casos médicos para obtener protecciones, fueros o para acceder a pensiones incluso. Siguiente. Entonces, otro de los aspectos que se trata en esta norma tiene que ver con todo el detalle de la reglamentación de la licencia de maternidad por extensión. Y la licencia de maternidad por extensión es un concepto que se refiere al escenario
en el que la maternidad es extendida a un tercero que no es la madre biológica, puede ser la madre adoptante o el padre que queda al cuidado del niño, bien sea porque la madre fallece o se encuentra enferma o abandona al menor, o también puede ser un tercero que detente la custodia del menor inmediatamente después de su nacimiento. En esos escenarios, la prestación económica y el descanso correspondiente a la licencia de maternidad es trasladado a ese padre adoptante, a ese familiar que tiene la custodia, o a esa madre adoptante, madre adoptante o padre que queda al cuidado del menor después de que la madre fallece, o está enferma o abandona al menor. Entonces, tenemos en distintas sentencias y normas, habían como beneficios dispersos. Uno era el tema del embarazo múltiple que extendía la licencia, por ejemplo, de maternidad a 2 semanas más en el caso de embarazo múltiple. Se reglamenta la operancia de esto para adicionar la licencia. También el escenario de los hijos que nacen en situación de discapacidad. Cuando el nasciturus poseen una discapacidad al momento del nacimiento, eso automáticamente genera un derecho a una extensión de la licencia de maternidad en 2 semanas adicionales. Otro de los temas que se trata es el tema de la liquidación de las prestaciones económicas durante los periodos de licencia de maternidad y paternidad y su pago proporcional en función de las cotizaciones realizadas durante el periodo de gestación. Porque habíamos visto en distintas sentencias cómo se venía armando todo un entramado y de en qué escenario se pagaba, cómo se pagaba, qué tratamiento se le daba a los independientes, qué tratamiento se les daba a los dependientes, cuando una empresa podía acceder al recobro de la licencia de maternidad, no obstante la trabajadora no hubiese cotizado durante todo el periodo de gestación porque el vínculo laboral tuviese una vigencia inferior a la del periodo de gestación, porque si hubiese tenido un periodo igual, pues obviamente la cotización debió haberse dado. Pago de licencia con interrupción en las cotizaciones. Se habla de la posibilidad de cuando no hay pago continuo, íntegro y completo de las cotizaciones durante todo el periodo de gestación, se abre la posibilidad de que la empresa empleadora realice la cotización durante los que estaban en mora o pendientes durante esos periodos de suspensión para lograr acceder a la prestación económica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si una trabajadora ingresa laboral, ya embarazada, por ejemplo, y estaba desempleada antes del inicio de su vínculo, ingresa a trabajar y a los 7 meses, pues nace el bebé, la licencia de maternidad, pues en principio no la va a pagar completa el sistema de seguridad social porque no hubo cotización durante todo el periodo de gestación. Sin embargo, la empresa podría pagar esas cotizaciones de esos 2 primeros meses de embarazo que estaban faltantes para poder acceder al pago de la prestación económica íntegra. Porque la empresa, de cara a la trabajadora, en principio tiene la obligación de pagar la prestación económica íntegra. Entonces, igual en el caso de la licencia de paternidad, vamos a verlo ahora con más detalle adelante. Se abre también la posibilidad de las licencias de maternidad y paternidad expedidas en el exterior. Se establecen los requisitos que pueden y deben solicitar las empresas promotoras de salud para validar esos certificados de licencia con el fin de otorgar la prestación económica al padre o madre. Y se habla
de un tema que es muy importante, que había quedado un poco en el aire con la ley María cuando se estableció la licencia de paternidad y después con su ampliación a 2 semanas, que fue mucho más reciente. El plazo para el disfrute. Se establece un plazo de 30 días, vamos a ver, o sea que ya no se va a dar el escenario en que el trabajador guarda sus 2 semanas de licencia de paternidad para en diciembre o en julio extender sus vacaciones. Bueno, entonces, entre los requisitos del otorgamiento de las incapacidades de origen común, para el reconocimiento del auxilio de incapacidad, es decir, para que la EPS lo reconozca y pague, el afiliado tiene que tener un estatus activo en el sistema, tiene que haber una cotización efectiva de 4 semanas anteriores a la incapacidad. ¿Qué significa esto para las empresas empleadoras? Que el trabajador que se incapacite en las primeras semanas de su vínculo laboral, la empresa no le van a pagar las incapacidades. Ahora, esta regla no es una regla nueva. Estaba en otros términos, pero ya existía antes, y los que han tenido esos escenarios saben que no les pagaban esas incapacidades. Tiene que haber cotización efectiva del empleador en las 4 semanas anteriores a la incapacidad. Certificado de la incapacidad de origen común con todos los requisitos de ley y si es expedido por un tercero distinto a la red de la EPS, transcrito. El reconocimiento y pago del auxilio de incapacidad. ¿Con qué se va a calcular? Con el IBC reportado en el mes anterior al de la incapacidad y es el mes anterior al día 1 de la incapacidad. Y aquí le ponen un límite para evitar los abusos que todos sabemos se cometían, como el caso que les mencionaba de que cuando tenían una bonificación salarial o cuando tenían alta o cuando tenían un reajuste salarial que les impactaba en un mes, salían corriendo a hacerse las operaciones que tenían pendientes o los procedimientos médicos para obtener incapacidades con montos de auxilio superiores a su ingreso. Ahora la norma dice que las variaciones en el IBC del mes de inicio de la licencia o incapacidad que excedan el 40% respecto del promedio de los 12 meses inmediatamente anteriores, o su fracción si es que el vínculo es inferior, tiene menos de un año, no serán tomadas en consideración en la parte que exceda el 40%. Para ponérselo más claro y lo entiendan con un ejemplo. Si la persona se gana 1 millón de pesos y su promedio de ingreso es 1 millón de pesos, es decir, es un trabajador de salario, 1 millón de pesos. Y en un mes tiene un pago de 2 millones de pesos adicionales. Entonces tiene un IBC de 3 millones de pesos. Y en el mes siguiente, a ese IBC de 3 millones de pesos, él trajo un IBC de 1 millón. En un mes, de pronto, hay una subida a 3 millones de pesos. Y en el siguiente mes, tiene una incapacidad o una licencia. En esos escenarios, como el IBC reportado en el mes anterior al de la licencia y la incapacidad es 3 millones de pesos en el ejemplo, no le van a reconocer la incapacidad tomando como base 3 millones de pesos para hacer el cálculo del 50 o del 66%, porque los primeros meses todos sabemos se paga el 66% y después se paga el 50% a partir del día 90, en fin. Sino que se toma máximo el 40% que excedió el promedio que traía. O sea, 1.400.000. Entonces no van a poder hacer esa trampa que hacían. Y hay que ver que desafortunadamente muchos sindicatos se dedicaban a entrenar a los trabajadores para hacer ese tipo de fraudes. Entonces ya se les acabó la trampa o por lo menos no van a poder inflar tan descaradamente los ingresos porque va a haber un tope máximo de un 40%. Siguiente. Bueno, también se establecen unas excepciones al tema de bueno, lo primero es la premisa general
es que no deben haber incapacidades retroactivas. O sea que eso que el trabajador viene hoy y me da una incapacidad, me entrega una incapacidad que les pidieron hoy, pero que es una incapacidad de hace un mes, no debería. Una cosa es si él le dieron la incapacidad tarde, se la pidieron retroactiva, y otra cosa es si el trabajador se la dieron en su momento y no me la presentó. Quiero aclarar eso. Cuando me refiero a incapacidades retroactivas, es que al momento de la expedición de la incapacidad, el cubrimiento del periodo de la incapacidad es en una fecha anterior a la fecha de expedición de la incapacidad. Esa es una incapacidad retroactiva. En casos de internación del afiliado o urgencia, en casos de trastorno de memoria, confusión mental, desorientación, tiempo y lugar, temas de alteraciones de la esfera psíquica, orgánica o funcional. Típico caso. El trabajador que le dio, no sé, le dieron burundanga y está en coma, cuando se levanta, pues es que le van a dar hacia atrás, no se lo pueden dar en la fecha en la cual se da el suceso, porque no podía ni estaba apto. Eventos catastróficos y terroristas son excepciones, no es la regla general. Igual, la norma habla de la posibilidad de expedir incapacidades hacia el futuro y establece una regla en la cual solamente si se trata de una cita de control que se da entre los 8 días anteriores a una incapacidad que está en curso, el médico tratante puede expedir una nueva incapacidad con una fecha futura que debería ser el día inmediatamente siguiente a aquel en el cual finaliza la incapacidad que está en curso en ese momento. Entonces, se reglamenta todo el tema de también coexistencia de incapacidades y se establece, pues, si hay 2 incapacidades de origen común y se superponen en días, pues no va a poder cobrarse, por supuesto, doble la incapacidad. Se superponen y se tendrá como fecha de inicio la de la primera que inició y fecha de terminación la de que la última que termina, pero se tiene como una sola, a pesar de que se individualicen y se suman las 2 al sistema. Y igual en el caso de coexistencia de incapacidades de origen común con incapacidades de origen profesional, prevalecerá la incapacidad que da el mayor beneficio económico o auxilio hacia el trabajador. Entonces siempre va a ser la de la RL, porque todos sabemos que la de riesgo laboral se paga al 100. En el caso de incapacidades expedidas en otro país, se tiene que traer legalizada o apostillada la incapacidad de ese otro país. O dependiendo del país emisor de la incapacidad, o sea, si estoy en Chile, Chile es el país en que se emite la incapacidad, es el emisor, es firmante del Tratado de la Apostilla, esa incapacidad debo apostillarla. Si se trata de un país que no es firmante del Tratado de la Apostilla, se tiene que hacer un trámite que se llama cadena de legalizaciones, que es mucho más dispendioso. Igualmente se tiene que presentar la historia clínica epicrisis de toda la atención, tienen que estar todos los documentos traducidos al español por un traductor oficial, lo cual quiere decir que hay que sellar la traducción que se haga tanto del certificado de incapacidad, del certificado de la apostilla y de la historia clínica correspondiente. Incapacidades de origen común y laboral, ya les expliqué. Incapacidad a partir del día 540. Se establece lo que ya veníamos sosteniendo gran parte de los apoderados y representantes de las empresas, y es que a partir del día 540 la incapacidad continúa a cargo de la EPS. Y en ese caso no es el empleador quien tiene que pagársela al trabajador y recobrar. El lenguaje que quedó nos permite seguir afirmando
que deberá ser un pago que la EPS le hace directamente al trabajador afiliado. Siguiente. El proceso de validación de las incapacidades de origen común. Aquí esto cambia si es expedido por un médico u odontólogo adscrito a la red prestadora de la EPS o si no lo es. Si es un médico adscrito a la red prestadora, entonces ese médico en principio, uno, tiene que estar inscrito en el RETUS. Y dos, o hay una excepción que tienen que ser profesionales prestando, que son los profesionales prestando el servicio obligatorio. Entonces, el rural, en fin, que tienen que hacer los estudiantes de medicina al final para graduarse. Si está escrito a la red prestadora, tiene por supuesto que cumplir el certificado de incapacidad con todos los requisitos que establece la ley, que como les digo son más de 13 ítems, que vale la pena darles una mirada a esos ítems para que cuando les lleguen las incapacidades en los departamentos internos de las empresas, chequen que sí están bien expedidos. Después viene, y realmente en esos escenarios no hay problema, porque si es una incapacidad expedida por un médico adscrito a la red, pues rara vez la EPS lo rechaza, salvo que se vea que, salvo que sea falsa, obviamente, o que haya alguna inconsistencia grave. Pero si es un certificado de incapacidad emitido por un médico u odontólogo no adscrito a la red, lo primero tengo que presentarlo para validación dentro de los 15 días siguientes a su expedición. Entonces, no me lo puede traer el trabajador al día 30 ni al día 20 porque ya se venció el plazo. O sea, dentro de los 15 días siguientes a su expedición, tiene que presentarse la solicitud de validación frente a la EPS. La EPS tiene 8 días para aprobar la validación o, si tiene dudas, someter al paciente a una evaluación médica para decir si acepta o rechaza esa incapacidad. Y tiene un plazo de 15 días, al cabo de los cuales, si no se pronuncia, va a tener en todo caso que cancelar, es decir, pagar la incapacidad dentro de los 5 días siguientes. Siguiente diapositiva. Entonces, o aprueba o no aprueba, él tiene 5 días para pagar. Si aprueba. Si no aprueba, no hay pago, por supuesto. Si no dice nada, ni aprueba ni desaprueba, al transcurrir los 15 días va a tener que, en los 5 días siguientes, pagar. Es decir, ya las EPS no van a poder hacer ese tema de no es mi red, entonces no es conmigo el tema. Siguiente. Y este tema de la evaluación médica al paciente va a ser un filtro para poder determinar todos los casos de fraude. Porque cómo es que una persona, uno se encuentra diagnósticos a veces en las incapacidades que son como incompatibles. O sea, le dan una incapacidad por un tema y el trabajador ni siquiera tiene, no sé, la cicatriz de que le hicieron la apendicitis. Entonces, ese tipo de casos se va a poder identificar mucho más fácil. Además, el decreto trae todo un listado de conductas de abuso y de procesos que deben activarse. Entonces, estamos como cercando cada vez más para que sea más complicado salir adelante con los fraudes que se vienen cometiendo al sistema. El otro punto es el de la licencia de maternidad. Para que se dé el reconocimiento, obviamente la trabajadora embarazada tiene que estar afiliada activa al sistema, haberse hecho aportes durante todo el periodo de gestación, el pago es proporcional, si no se hizo aportes durante todo el periodo de gestación.
Y se acuerdan que antes se castigaba si el pago durante el periodo de gestación no había sido oportuno. O sea, la mora castigaba el reconocimiento de la licencia. Ahora no. Incluso se establece la posibilidad de pagar todo lo que falte de los periodos del periodo de gestación con el fin de obtener el reconocimiento de la prestación económica. Entonces, la mora en el pago de un determinado mes durante el periodo de gestación del aporte a salud no va a afectar el reconocimiento de la licencia de maternidad. Incluso si no se hizo el pago y se hace antes del inicio de la licencia, también se va a obtener el pago de la licencia de maternidad. Esto es una buena noticia. Y obviamente el certificado de licencia de maternidad se tiene que presentar para poder tener el pago de la misma. ¿Con qué base le van a liquidar a uno esa licencia de maternidad? Con el IBC reportado al momento de iniciar la licencia, día primero. Y esto, incluso ayer dictando una charla parecida, igual que esta, para AmCham Cartagena, nos ponían y nos comentaban, bueno, pero ¿qué pasa si la trabajadora viene incapacitada ya? Entonces, su IBC es inferior al ingreso que traía antes de su embarazo, porque ella estuvo incapacitada un periodo de tiempo importante y como durante el periodo de incapacidad, el IBC con el que se paga la seguridad social es el valor de la incapacidad, o el valor, sí, el pago del auxilio de incapacidad, entonces está reducido. En esos casos en que la trabajadora venía incapacitada antes del inicio de la licencia, pues se va a reducir el monto de la licencia de maternidad. Por eso es muy importante que insistamos con las empleadas embarazadas en que salgan a disfrutar su licencia 2 semanas antes del nacimiento en vez de incapacitarse esas 2 semanas, porque eso les va a afectar el monto del pago durante la licencia. Siguientes. Otro de los puntos que reglamenta este decreto es el tema de la ampliación de la licencia de maternidad en los escenarios de parto pretérmino. O sea, cuando, como dicen coloquialmente, cuando se adelanta el bebé. Entonces, la norma inicial establecía que en los escenarios de parto pretérmino, la licencia de maternidad se extendía por el número de semanas entre la edad gestacional, o sea, la fecha en la cual efectivamente nació, y la que hubiese sido el nacimiento a término. Entonces, si se adelantaba 2 semanas, o 3, o 4, o 8, a las 18 semanas de licencia de maternidad se le sumaban esas semanas adicionales. Lo que se dice con estas reglamentaciones solamente se va a tener como parto pretérmino aquel que ocurre entre la semana 22, Daniel, y la semana 37. El que ocurre después de la semana 37 no es un parto pretérmino y no va a dar lugar a la ampliación de la licencia de maternidad. Esto lo que hace es que reduce el beneficio, por supuesto, porque normalmente los pretérminos eran 2 semanas antes, 1 semana antes, 3. Ahora obviamente tiene que haberse adelantado por lo menos 4 semanas, 3 para poder hablar de pretérmino. Parto múltiple o hijo con discapacidad. Se establece el tema de la extensión de las 2 semanas, luego en esos casos la licencia de maternidad es de 20 semanas en lugar de 18. Licencia de maternidad por extensión. Para que se dé la licencia de maternidad por extensión, en el caso de la madre adoptante, esta tiene que estar afiliada y cumplir con las condiciones de todo el periodo de gestación. Tiene que haber estado
cotizando. También en los escenarios de fallecimiento de la madre, el padre, pero para que se dé la licencia de maternidad por extensión, la madre biológica tenía que haber estado cotizando y afiliada. Porque tú no puedes trasladar una licencia de maternidad que no existía. ¿Qué quiere decir? Que no, a la que no iba a haber lugar. Si una madre no estaba trabajando, no estaba afiliada como dependiente haciendo contribuciones, no iba a tener acceso igual a la licencia de maternidad. Entonces, ¿cómo puede trasladarla si no iba, ni siquiera la iba a tener ella? En el caso de la sentencia judicial declarando custodia, la norma aclara que no se van a poder cobrar dos licencias de maternidad. Una para la nueva madre y otra para la antigua madre. O sea, dice que va a ser una sola. Pero yo creo que eso va a dar lugar a una discusión. Porque el objetivo de la licencia de maternidad no es solamente cuidar al niño, es que la madre biológica se recupere. Y así tú des el niño en adopción, te tienes que recuperar. Ahí hay un tema, licencia de paternidad. Bueno, pasando ya a este otro tema de la licencia de paternidad, el padre del menor tiene que disfrutarla dentro de los 30 días siguientes al nacimiento o entrega del menor adoptado. No es que tiene una vacacioncita por ahí guardada de 2 semanas para usarla cuando quiera. Para poder acceder, tiene que haber cotizado durante todo el periodo de gestación de la mujer, madre del menor. Es decir, no podría el padre acceder a la licencia de paternidad si no es durante el periodo de embarazo, no estuvo cotizando él al sistema de seguridad social en salud. Y si hubo cotización parcial, es decir, discontinua, lo que se da es un pago proporcional cuando no se dio la cotización durante todo el periodo. Pero se abre también la posibilidad que les comenté existía con la licencia de maternidad, de ponerse al día y pagar esos periodos de cotización para obtener el pago íntegro de la prestación económica. Y el monto con el cual se va a liquidar esa licencia de paternidad va a corresponder al IBC reportado al momento de inicio de la licencia, día 1, es decir, igual al de maternidad, la regla. O sea, no es igual al IBC que tenga la mujer, quiero aclarar, es igual, es la misma regla, es decir, se toma el IBC reportado al momento del inicio de la licencia, día 1. Siguiente. Documento para el pago de prestaciones económicas. Tuvimos que entrar a reglamentar esto porque cada EPS se inventaba requisitos. Entonces, ya aquí quedó claro que para incapacidad de origen común necesito presentar el certificado de incapacidad validado, si es que no es de la red o si es de la red, el mismo ya. Licencia de maternidad, el certificado de licencia, que es el que pide el médico tratante, la institución prestadora de servicios de salud donde pues, nació el bebé, el registro civil de nacimiento, el acta de adopción y el acta de entrega de custodia, dependiendo de si estamos hablando de un escenario de maternidad por extensión. Y la licencia de paternidad hay que presentar el registro civil de nacimiento, pero si el padre está en un EPS distinta a la de la madre, en ese caso hay que presentar el certificado de licencia de maternidad de la madre. Y se tiene que presentar la solicitud por el aportante, o sea, por el individuo, y la certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días o medio de pago alterno. No se pueden hacer compensación. ¿Se acuerdan que antes en algún momento uno descontaba del aporte que hacía las incapacidades que le debían? No se va a poder hacer eso, te van a hacer el giro directo y por eso te piden la certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días. Sí, con esto cierro todo el tema del decreto 1427D,
el tema de las prestaciones económicas del sistema de salud. Y sigo con el decreto 1368 del 27 de julio de 2022. Este decreto, como les contaba, trae la posibilidad de acogernos para terminar anticipadamente los procesos, las investigaciones que nos hace el Ministerio del Trabajo. Y aquí les reitero, el número de inspectores subió. Tienen metas de multas. La nueva ministra del Trabajo es de corte abiertamente sindical. El viceministro es el expresidente de la USA. Entonces, señores, a las empresas están en el ojo del huracán. Las empresas formales, porque como siempre pasa, salen a cazar dentro del zoológico. No salen a inspeccionar a los mismos, a los que sabemos que cumplimos, a los que estamos ahí, a los que pagamos sanciones, a los que pagamos impuestos. Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos pecados que sabemos, conocemos y el ministerio a través del inspector nos llega y nos abre una averiguación preliminar? Podemos acogernos, confesar, terminar el proceso sin sanción y presentar un plan de mejora conjunto y ejecutarlo. Si estamos en la etapa de formulación de cargos y presentación de descargos, la sanción se rebaja a la mitad si nos acogemos, hacemos el plan de mejora y lo llevamos a cabo. Y si ya la investigación está avanzada en este momento y está en periodo probatorio o en la fase de presentación a alegatos, la reducción de la sanción es una tercera parte. ¿Qué pasa? Los que han tenido estos procesos saben que uno no sabe de cuánto va a ser la sanción hasta que no se le impone. Entonces, aquí hay una trampa, no es una trampa, hay como un tema, y es que te van a rebajar la sanción a la mitad. Sí, pero ¿cuál sanción? Porque es que tú no sabes si la sanción es de 10 y te la van a bajar a la mitad, 5, o si lo que el inspector va a decir es, para que pague 5, le pongo la sanción de 10. O de no le hubiera puesto una sanción de 5. Entonces, realmente, el hecho de que la rebaja es anterior a que sepamos cuánto va a ser la sanción, es bastante, o sea, tú te acoges sin saber todavía cuánto es tu sanción. Entonces no sabes cuánto es que te estás ahorrando con la rebaja. Hay unas excepciones de algunas investigaciones administrativas donde uno no puede ni va a poder acogerse a esto para reducir sanción, que es cuando son investigaciones por trabajo infantil o forzoso, por temas de formalización laboral, carruseles de empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo utilizadas para intermediación laboral, etcétera, etcétera, contratos sindicales utilizados para intermediación laboral. O cuando son escenarios de reincidencia en la comisión de la infracción. Hay una investigación previa ya con una sanción, por ejemplo, por no tener permiso de horas extras y le hablen una semana. Siguiente. Para que puedan acogerse a esta terminación anticipada y la reducción o el desaparecimiento de sanción según la etapa, debe reconocer el incumplimiento. Es una confesión. Tiene que hacerse un plan de implementación de medidas dirigidas a corregir el incumplimiento que debe ejecutarse en un plazo, al cual el ministerio, por supuesto, le va a hacer seguimiento. Siguiente diapositiva. Entonces, ese plan de mejoramiento lo tiene que haber aprobado un funcionario de nivel directivo, tiene que tener detallado lo que se incumplió, cuáles son las medidas que van a solucionar el incumplimiento, el cronograma de acción no debe exceder más de 3 meses y se va a verificar el cumplimiento del plan. Si no se cumple con el plan, se va automáticamente, obviamente, a tener que pagar el 100% de la sanción. Siguiente. Entonces, si sí cumplió, se archiva o se da la multa reducida. Si no se cumplió, se resuelve de fondo sin agotar etapas. Es decir, si yo estaba en preliminar, me acogí, hice el plan de mejoramiento, no cumplí, ya no es que me van a abrir cargos y descargos, no, me voy derecho a sanción.
sin agotar la etapa de probatoria, sin agotar la etapa de alegatos. ¿Por qué? Porque hay confesión. Siguiente. Bueno, estos son los últimos dos temas que tienen que ver con los aportes a seguridad social de independientes y el otro tema que tiene que ver con la presunción de ingresos de los trabajadores independientes cuenta propia. Entonces, Daniela, te cedo la palabra, por favor, enciende tu micrófono y tu cámara para que nos cuentes a todos, por favor, cómo va a aplicar este tema. Y obviamente ahí vi unas preguntas en el chat que voy a contestar al final. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Vamos entonces a abordar el tema de los contratistas independientes. Antes de empezar, voy a separar los temas para que podamos abordarlos de manera organizada. Lo primero que vamos a ver son los aportes al sistema de seguridad social para aquellos trabajadores independientes o por cuenta propia que tienen un contrato de prestación de servicios. Más adelante vamos a ver el decreto 1601 que nos habla de los trabajadores por cuenta propia que tienen contratos diferentes a los de prestación de servicios. Entonces, con esa diferenciación, adelanto entonces sobre el concepto del Ministerio de Trabajo. Como bien lo dijo Carolina, con respecto a este tema había muchas diferencias. Los contratistas independientes quedaron con un vacío normativo creado precisamente por el control constitucional que se hizo de una norma, y en ese sentido el Ministerio de Trabajo muy recientemente, al principio del mes de agosto, nos dejó un concepto muy bien estructurado en el que hacen un recuento normativo y al final nos da las conclusiones. Entonces empiezo por contarles que al principio este tema de las cotizaciones al sistema de seguridad social a cargo de los independientes estaba regulado por el artículo 18 de la ley 1122 del año 2007. ¿Cuál era esta disposición? Decía que los aportes al sistema de seguridad social se iban a realizar sobre un máximo de los ingresos mensualizados del contrato. Luego, esta ley fue derogada por el artículo 267 de la ley 1753 del año 2015, que a su vez fue también derogada por la ley 1955 del 2019. Esta ley 1955 del 2019 era la ley del Plan Nacional de Desarrollo para la época, para el gobierno del momento. Y esta ley, este artículo específicamente, fue demandado por inconstitucionalidad por considerar que por unidad de materia este asunto de las cotizaciones al sistema de seguridad social no debía ir regulado en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. La Corte Constitucional efectivamente le halló la razón al demandante y la declaró inexequible. Pero lo que hizo la Corte fue darle efectos diferidos a esa declaratoria de inexequibilidad, y la razón es porque no podía de un día para otro quedarse los independientes sin el sustento normativo o sin la base normativa para poder hacer los aportes a seguridad social. Entonces lo que hicieron fue diferir los efectos hasta junio del año 2022, invitando al Congreso de la República a legislar sobre el asunto. Llegó julio del año 2022 y para ese momento no tenemos ley todavía, no teníamos y ya hoy no tenemos ley. Entonces se creó un vacío normativo. ¿Qué explica el Ministerio de Trabajo? Un concepto que se llama reviviscencia normativa, que requiere, digamos, o solamente se puede dar cuando primero hay un vacío normativo, segundo se trata de un vacío que afecta el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, como por supuesto es este caso de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, y la tercera condición es que la norma que entre al ordenamiento jurídico a suplir temporalmente ese vacío no puede ser inconstitucional o no puede ir contrario a la Constitución. Fue precisamente por esto que entonces a nuestro ordenamiento jurídico se reincorpora el artículo 18 de la ley 1122 del año 2007. Entonces, tal y como se los mencioné al principio, esta ley lo que nos decía es que el porcentaje o la base para la cotización al sistema de seguridad social para los contratistas independientes era
un máximo de 40% del valor mensualizado del contrato. Esto es diferente a la ley que precisamente fue declarada inexequible, que decía que la base era el mínimo del 40% y no el máximo. Entonces, con esta aclaración y digamos con el recuento que les hice, concluyo para decirles que hoy en día, si las empresas tienen sus contratistas independientes, es una figura que es perfectamente legal, con, por supuesto, los riesgos que puede traer si se hace un mal uso del contrato de prestación de servicios. En todo caso, hay un deber de validar y confirmar los efectivos aportes al sistema de seguridad social. Luego, con esta base, es que hay que hacer esa validación. Precisamente termino acá para enlazarlo con el tema que sigue, y es que, como pueden ver en ese artículo 18 de la ley 1122 del año 2007, quedó que para aquellos trabajadores independientes con contrato diferente al de prestación de servicios, el gobierno tendría que reglamentar un sistema de presunciones. Y precisamente ese sistema de presunción quedó consagrado en el decreto 1601 del 5 de agosto del 2022. También muy reciente, y digamos que acá lo que tenemos es una normativa que nos indica, digamos, primero nos separa, como les he venido diciendo, pero soy enfática en el tema para que no se vayan a cometer errores en las revisiones, y es que separa a los contratistas que tienen un contrato de prestación de servicios con aquellos trabajadores independientes que tienen contratos diferentes al de prestación de servicios. Entonces, lo primero es que hay una presunción legal sobre la capacidad de pago. Esta presunción es que si en la información de la DIAN, información exógena o cualquier otra información reportada en los sistemas públicos, se evidencia que la persona tiene ingresos netos iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente mensual, va a tener la obligación de hacer las contribuciones o aportes al sistema de seguridad social. ¿Cómo van a hacer la liquidación de esos aportes? Lo primero que tienen que hacer es determinar el ingreso bruto de su actividad. Esto lo tienen que hacer conforme el estatuto tributario y la normativa, digamos, vigente para el tema de depuración de gastos propios de la actividad. Acá hago, digamos, un asterisco importante, y es que la UGPP tiene la facultad, y el decreto mismo se la otorgó, de pedirle al contribuyente las evidencias o los sustentos de aquellos gastos que consideró descontar. Entonces es importante ser juiciosos con ese tema, si es su caso personal o el caso de sus empresas, tenerlo, digamos, en el radar. Luego de eso se calcula y se efectúa el pago correspondiente, y como se ha venido manejando, esto es una reiteración, el pago de los contratistas independientes con contrato diferente a prestación de servicios se hace mes vencido. Entonces, ¿para qué sirve este esquema de presunción de costos? Precisamente es, digamos, que si la persona no tiene validado o no tiene el registro o no tiene todas las herramientas para calcular los costos asociados a su actividad, el decreto trae un anexo técnico muy detallado, separado por sistemas, separado por sectores económicos, donde hay una presunción de gastos e ingresos que puede servir para la depuración de este ejercicio. Ojo, el porcentaje cambia para cada sector. El sistema de presunción de costos se adecuó en este decreto, en el anexo técnico, para cada uno de los sectores, digamos, de la economía. Entonces, construcción tiene su propio sector, hotelería y turismo tiene su propio porcentaje, y así sucesivamente. Entonces, digamos que estas dos novedades, tanto la de los contratistas con contrato de prestación de servicios como las contratistas con otro tipo de contrato, son relevantes de cara a los aportes a seguridad social. Por eso se las queríamos traer. Con esto, entonces, terminamos esta parte de la presentación, y ya estamos viendo que hay unas preguntas en el chat, entonces le cedo la palabra a Carolina para que pueda abordarlas en este momentito. Sí, la primera pregunta que nos hacen tiene que ver con el tema de las 4 semanas cotizadas antes del inicio de la incapacidad para el pago de la misma. Comenta la persona que había tenido inconvenientes en el pasado cuando hay un cambio de empleador. En esos escenarios,
suelen negar el pago de la incapacidad. Y pregunta si la Superintendencia de Salud sigue teniendo competencia para poder iniciar la queja contra la Supersalud. Creo que ahí hay dos temas, y el primero es, pues si la persona cotizó ininterrumpidamente las 4 semanas anteriores, están pagas, pues debería reconocerse ese pago de esa incapacidad. Y podría ponerse la queja ante la Superintendencia de Salud, porque el decreto no le quitó la competencia a la autoridad para seguir adelantando las investigaciones. Ahora, si hay interrupción y no hay cotización en un periodo de 4 semanas, en ese escenario, íntegro, en las 4 semanas, pues ni la Supersalud ni nadie le va a dar la razón al empleador, y esa incapacidad la va a tener que costear el empleado. La segunda pregunta que nos hacen tiene que ver con el disfrute de la licencia de paternidad, y nos dicen, bueno, si el hombre no cotizó durante todo el periodo de gestación, ¿igual tiene derecho a los 14 días? La respuesta es sí, tiene derecho a las 2 semanas de licencia. Lo que pasa es que el pago de la licencia se le va a hacer proporcional a el IBC y el periodo que estuvo cotizando. Pero lo que trae la norma para solucionar ese tema es que se pague la cotización que haya faltado. Y de esa manera, si se paga, se obtiene el pago íntegro de la prestación económica, igual que con la de la mujer. Entonces, la idea es que ya todas las licencias de maternidad y paternidad se paguen completas y no proporcionales. Por eso se está abriendo la posibilidad de que se cubran esos periodos que no hubo cotización, con el fin de obtener el pago íntegro durante todo ese periodo. Y la otra pregunta que nos hacen, y esa creo que es más tuya, Dani, pero es, ¿qué pasa cuando la base, después de la depuración o lo que sea, arroja inferior al salario mínimo? Y es que no puede en el sistema contributivo haber una base inferior al salario mínimo. Obviamente, de acuerdo, Carolina. Hay que entenderlo mensualizado, ¿no? Porque es que si estuvo trabajando menos del mes, no va a ser el salario mínimo completo la base, sino la porción, ¿no? Exactamente, así es. Pero en todo caso no va a poder registrar una base inferior a un salario mínimo, salvo que sea novedad. Bueno, hacen una pregunta nuevamente del tema de licencia de maternidad y paternidad. Y dice, la pregunta es, si la licencia de maternidad y paternidad se va a pagar con base en el IBC del que estuviese reportado el primer día de inicio de la licencia. En la práctica, si la licencia inicia el día 5 del mes, ¿cuál sería el IBC a ese día? O va a tomar, lo que pasa es que el IBC reportado va a ser el efecto práctico es que el IBC va a ser el del mes anterior. Porque el IBC que tú tienes reportado en el momento de inicio de la licencia es el que ya estaba en la última planilla que presentaste. Porque como tú pagas mes vencido, la seguridad social de agosto la pagas en septiembre. El IBC que tienes reportado si sale a disfrutar la licencia de maternidad el 5 de septiembre es el que estaba de agosto reportado. Y no hay IBC por día. El IBC es el ingreso base de cotización que se fija para el periodo, o para un mensual, o para el periodo inferior si es que estuvo menos de un mes. Pero no es un periodo, no es IBC día. Incluso esa ha sido la postura de la UGPP en las fiscalizaciones. Entonces la respuesta es, lo que va a terminar pasando es que tomas el del mes anterior. Por eso les ponía el ejemplo de que
de qué pasa si la persona viene incapacitada el mes anterior, tiene el IBC afectado, y si la mujer empalma esa incapacidad con la licencia de maternidad, se le va a afectar la prestación económica de la licencia de maternidad, porque trae el IBC reportado ya disminuido. Como profesional, si se tienen ingresos, hay una pregunta para ti, Dani, la de Álvaro Castro, de como profesional, si se tienen ingresos mensuales fijos por concepto de un contrato de prestación de servicios, ¿operaría la presunción de costos? No, en este caso la respuesta es que no opera la presunción de costos. Precisamente la presunción de costos se hizo como un sistema para todos aquellos contratos independientes que no son de prestación de servicios. Entonces la respuesta es no. A ver, si la base resultante, si es inferior a un salario mínimo, los ingresos y la base resultante, si los ingresos son superiores a un salario mínimo, tiene que cotizar. Si no, tendría que irse al piso de la protección social, que es el otro mecanismo que existe. Cuando los ingresos bajo un contrato de prestación de servicios son inferiores a un salario mínimo, no estaría en el régimen ordinario. Dilia, si el empleado tiene empleo por horas y máximo 4 horas, tiene derecho a la licencia de maternidad y paternidad, ¿y en cuál porcentaje? Bueno, lo primero es que el concepto de empleo por horas no existe. Lo que me imagino es que me estás diciendo que trabaja 4 horas en el mes, o 4 horas en el día, o 4 horas en la semana. No entendí, Dilia. Voy a contestarte la pregunta entendiendo que se trata de un trabajador con una jornada de trabajo parcial. Ok, listo. Ya entendí. Es un trabajador con un contrato de trabajo tiempo parcial que elabora medio tiempo, 4 horas diarias. ¿Tiene derecho a la licencia de maternidad? Sí. ¿Tiene derecho a la licencia de paternidad? Sí. ¿Su ingreso base de cotización cuál es? El del ingreso correspondiente al medio tiempo. Y se le va a pagar su prestación económica conforme al ingreso base de cotización que esté reportado al día 1 de inicio de la licencia de maternidad o paternidad, según el caso. Entonces, ejemplo, el señor o la señora es medio tiempo y se gana 1,5 millones por el medio tiempo. ¿Va a tener licencia de maternidad? Sí. ¿Va a tener 18 semanas? Sí, completas. Y el señor, si es un señor, la licencia de paternidad de las 2 semanas. La va a tener íntegra. ¿Cómo se le va a pagar esa licencia? Se debe pagar con el IBC que traía reportado, o sea, sobre el 1.400.000. Ok, si la EPS, aquí llegó otra pregunta. Si la EPS solo reconoce 7 días de licencia de paternidad pagados, si los 7 días de licencia, ahí viene la discusión de si el empleador va a tener que pagarlo o no. Porque la EPS lo que va a hacer es liquidarte un monto. No te va a decir te pago 7 días de licencia, sino te va a decir te pago, no sé, 800.000 pesos. Y ese es el monto de la prestación que el trabajador, el sistema le está otorgando. Y en la norma dice que yo le tengo que dar 2 semanas, ¿verdad?, de licencia de descanso remunerado. Entonces la pregunta que nos surge es si yo tengo que pagar la diferencia entre el valor que me está reconociendo la EPS y el valor del salario que traía el trabajador. Yo creo que hay argumentos a favor y en contra de las posturas. En principio, la norma te está trayendo la posibilidad de pagar las cotizaciones que faltaban para obtener el pago íntegro de la licencia. Esa es una salida que debemos o podemos echarle mano. Si no, tendríamos que asumir el riesgo. Si no queremos pagar la diferencia,
asumiríamos el riesgo y tendríamos un argumento, y es que yo tengo que pagar la licencia de paternidad que le otorga el sistema, no una superior. Pero si hacemos la analogía con lo que venía ocurriendo con la licencia de maternidad, para nadie es un secreto que en la licencia de maternidad, te pague o no te pague la EPS, tenías que pagarle a la trabajadora. Y hay no una, sino muchas sentencias ordenando ese pago. Entonces, ahí hay un vacío, pero uno podría decir, oiga, trabajador, pague usted la cotización que falta si es que antes no estaba empleado, por ejemplo. Para poder, tenemos que pagar eso para poder recobrar los 14 días completos, porque es que el sistema no te va a decir dale 7 días de descanso en vez de 14 ni dale 3 en vez, te va a decir este es el monto, te apruebo la licencia por este monto, no te lo va a poner en número de días. Se puede descontar al empleado una incapacidad no reconocida por la EPS. A ver, cuando dices descontar y es, a ver, si el trabajador, y ese es un punto bastante discutido, sobre todo para las empresas, por ejemplo, de call center. Lo he visto mucho y hay distintas políticas y estrategias que han venido adoptando, pero una cosa es, si la incapacidad no es convalidada, yo no debería haberla pagado. Porque yo lo que tengo ahí es una ausencia no justificada. Porque si la EPS no la convalida, estoy hablando del nuevo procedimiento, ¿no? Es porque la está rechazando y solamente la puede haber rechazado por haber hecho un examen médico con argumentos técnicos que diga o no estaba enfermo o no era eso o es un fraude. Porque hoy en día la EPS te va a tener que reconocer la incapacidad. En el pasado, si tú la pagabas y después te salía como no reconocida, hay que ver por qué no estaba reconocida. Si fue que se presentó extemporánea. Si esa presentación extemporánea, por ejemplo, es de la empresa. O sea, una EPS no reconoce una incapacidad porque la persona de nómina la presentó en el día 40 y el plazo hoy en día es 30 días. En ese caso, no va a poder echársele la culpa y hacerle el descuento al trabajador. Entonces, es importante tener claridad de por qué no está reconocida por la EPS la incapacidad para poder decir. Pero descuentos automáticos de la nómina, yo no me parece riesgoso, eso puede dar lugar a un pago incompleto de salarios que me puede en el futuro en una discusión activar una indemnización moratoria. Entonces es mejor, Wendy, entender en detalle por qué y dependerá del caso, o sea, porque si es un tema de que no es reconocida porque es una incapacidad falsa, yo hago mi disciplinario, termino el contrato y obviamente entonces ese es un pago que nunca debió haber tenido lugar y es diferente la postura, que la compañía tiene una mejor postura para poder argumentar que fue un pago en exceso. Pero si la incapacidad no fue reconocida por la EPS porque es, no sé, compensar, por ejemplo, no reconocían ninguna incapacidad que no fuera de su red. Y esto era una postura, humildemente lo digo yo, para mí eso era un abuso de parte de esa EPS. En esos escenarios, pues no es culpa del trabajador. Entonces hay que mirar cada caso. Bueno, nos pasamos 15 minutos, Alex. Les hacemos llegar la presentación. Sí, un siguiente tema. Ese decreto 1333, que fue buenísimo, el del 27 de julio, pero este 1427 adicionó como escenarios y procesos que creo que son bastante favorables a ayudarnos a judicializar todos los casos de fraudes y establece un procedimiento que debe seguirse, por ejemplo, cuando el trabajador lo están llamando a que se presente a hacerse las evaluaciones para determinar, no sé, el origen
de una pérdida de capacidad laboral o el porcentaje no se presenta o cuando no se está atendiendo a las citas médicas y hay un procedimiento en el que hay que llamar al trabajador, mandarle una comunicación, pero todo lo va a hacer la EPS, no el empleador. Esta reglamentación adiciona y complementa el decreto 1333 y nos ayuda a los empleadores también a adelantar un procedimiento cuando el trabajador tiene una pérdida de capacidad laboral o un diagnóstico que es incompatible con una actividad que realiza y que sabemos todos que realiza. Y sin embargo, tiene el fuero de salud activo diciéndonos que está enfermo, pero por otro lado está haciendo actividades que van en contravía de ese diagnóstico que tiene. Les pongo el ejemplo. Yo tengo el caso de un dirigente sindical muy joven que alza pesas, pero tiene 2 hernias discales con una pérdida de capacidad laboral en curso de calificación y uno dice, bueno, eso es un abuso porque es que el señor definitivamente no le importan mucho las hernias que tiene donde sigue alzando pesas y al mismo tiempo me tiene bloqueado con un fuero de salud más fuero sindical. Si yo logro demostrar que está haciendo todas estas actividades que van en contra de su salud y de su bienestar, puedo incluso llegar a tener, incluso dice ahí que no se pagarían las prestaciones económicas, o sea, no se le pagarían las incapacidades que devengan de ese diagnóstico. Entonces creo que es una cosa buena y te invito a que le des una mirada al decreto. Es bastante larguito, pero tiene muchas cosas interesantes y resuelve muchos escenarios. Cuando tienes pensionados incapacitados, cuando coexisten incapacidades de distintos diagnósticos, tiene resuelve varias dudas que a uno en la práctica suelen presentarse. Qué pena haberme devuelto 1 minuto o 2 minutos más, pero quiero darle las gracias a todos por haberse conectado en la mañana de hoy. Espero hagamos un comité en el futuro presencial. Y gracias, Daniela, por tu ayuda con todo esto. No hubiera sido posible sin ti. Y Alex, transmítele por favor a todo el equipo de AmCham Barranquilla mi compromiso y agradecimiento para con estas sesiones. Cuídense mucho y que tengan un buen resto de día. Gracias, de verdad, para nosotros es un gusto tenerlos. Carolina, Daniela, muchas gracias por estos espacios que siempre son de mucho valor para nuestros afiliados. Vamos a hacerles llegar las memorias del evento con la grabación, la presentación y una encuesta de satisfacción para que la puedan diligenciar. Y bueno, no, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a Garrigues y que tengan muy buen día. Okay.